Muy buenas noches, doctor Luisaga, ¿puede presentarse, por favor? Buenas noches, licenciado Jerry Takigawa. Agradecerles a, a su jefatura por darme la oportunidad de estar presente esta noche, por el tiempo que han planificado clases. Saludar a todos los distinguidos estudiantes. Con los mismos vamos a ir desarrollando nuestras diferentes clases referentes al derecho. Para que conozcan los estudiantes, para que me conozcan, soy licenciado en Derecho, René Luisaga Luisaga, nacido en Santa Cruz de la Sierra, he egresado de la Universidad Gabriel René Moreno como licenciado en Derecho, abogado de profesión. Entonces, y actualmente vengo desarrollando actividades laborales referente al área que nos toca desarrollar y transmitirles conocimientos y experiencias, ¿no?, referentes al derecho. Entonces, jóvenes estudiantes, les voy a agradecer, les voy a pedir interés, voluntad, participación, y si tienen dudas referentes al desarrollo de la clase, les voy a agradecer que me corten y puedan realizarme la pregunta. Todas las clases que vamos a desarrollar van a ser dinámicas, no hay clases donde el docente solo habla. Voy a ir llamando a los estudiantes para que participen. Entonces, va a ser dinámica, permanentemente vamos a estar dialogando nuestras experiencias, pero lo vamos a realizar siempre con al ámbito del derecho. Nuevamente, licenciado Jerry, le quedo muy agradecido por esta oportunidad. Es un honor trabajar y transmitir conocimientos y experiencias a este selecto grupo de estudiantes. De verdad, vamos a poner todo de nuestra parte para que nuestros queridos estudiantes puedan comprender, no aprender de memoria, comprender lo que es el derecho. Sabemos bien que tenemos 4 unidades de estudio que son derecho comercial, con el que vamos a comenzar esta semana, derecho administrativo la siguiente semana, posteriormente derecho tributario, y vamos a finalizar con lo que es el derecho laboral. Ya entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, por favor. Jóvenes estudiantes, les voy a pedir que pongamos atención porque al finalizar la clase vamos a hacer una pequeña evaluación escrita que ustedes van a escribir al grupo los puntos que hemos tocado durante el desarrollo de la clase que preparé para esta ocasión. ¿Ya? Entonces, les agradezco mucho su asistencia, les agradezco de sobremanera el interés que vayan a colocar durante el desarrollo de las clases. Entonces, jóvenes, para poder entender lo que es el derecho comercial, el derecho tributario, el derecho laboral, derecho administrativo, primero ponernos, tenemos que entender qué es el derecho. Tenemos que ir comprendiendo a qué se refiere el derecho. ¿Ya? Entonces, el derecho generalmente, jóvenes, ha nacido desde la antigüedad, no nació hoy, no nació ayer, no nació el siglo pasado. El derecho ha sido una iniciativa del ser humano para que pueda convivir pacíficamente. Son una serie de normas, jóvenes, donde nosotros debemos aplicar, debemos elaborar normas, pero para que se cumpla. Ya. A ver, siguiente, por favor. Como les había dicho, el origen del derecho se remonta
a los primeros intentos de conducir las sociedades en la antigüedad, pero buscaban un objetivo común. Ese objetivo común era la paz social, la convivencia pacífica. Entonces, miren, desde la antigüedad, jóvenes, ya las personas buscaban tranquilidad, buscaban normar sus actividades para que todos lo realicen de manera equitativa, justa y equilibrada. Siguiente, por favor. Como les había dicho, nació en la antigüedad. La palabra derecho tiene su etimología. Proviene del latín directus, que quiere decir recto, lo rígido. ¿Ya? Entonces, siempre buscando lo que es justo, lo que está marcado hacia una convivencia, pero sin que exista incomprensiones. ¿Ya? Entonces, desde la antigüedad, desde su origen, siempre está asociado a lo que es lo recto, lo correcto, una dirección adecuada para que cada uno de nosotros direccionemos nuestras actividades a lo que es lícito, lo que es, lo que es justo durante el desarrollo de nuestras actividades. Hoy ustedes están formándose jóvenes. Hoy ustedes tienen que darle la importancia a lo que es esta materia, porque depende de esta materia que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, pero también conozcan cuáles son sus deberes. Y no estemos poniendo en riesgo el cumplimiento de nuestras funciones por desconocimiento, llegar a situaciones legales. ¿Ya? Continuamos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento, jovencitos? No, listen. ¿Está claro? Sí, A ver, señorita, a ver, ¿alguien me puede indicar qué es una convivencia pacífica, jovencitos? ¿Alguien? Doctor, buenas noches. ¿Sí? Buenas Hola, noches. Olson. La convivencia pacífica se basa, bueno, al desarrollo de actividades que llevan a a un bienestar común, a, bueno, a desarrollar diferentes actividades, ¿no? Que ayudan para que la gente viva en paz, como dice el mismo derecho, ¿no? Excelente, hijo. Excelente. Le La agradezco palabra por su dice. participación. ¿Sí? Buenas noches, Lesen. ¿Puedo aportar algo más sobre la convivencia, por favor? Por favor, le agradezco mucho, estimado Juan. La convivencia pacífica, justamente, su nombre engloba mucho, ¿no? Pueden ser un conjunto de normas, de reglas, de conductas dadas por el ser humano, principalmente enmarcadas dentro de lo que es el respeto hacia la propiedad ajena, tanto sea de manera personal como en conjunto. Esto para brindar lo que decía anteriormente el concepto de derecho, ¿no? Para vivir en paz y seguridad dentro de manera personal, de manera, podemos hablar de barrio o si no, en una ciudad o en una metrópoli como vivimos actualmente, dicen. Excelente, jovencito. Le agradezco. Excelente su participación. Es eso. Ustedes tienen claro la figura. Entonces, ustedes tienen claro en su experiencia, en los conocimientos
que desarrollan en sus diferentes actividades diarias, se fijan qué es lo que necesitamos. Y estamos siempre relacionados con lo que es el derecho. Por eso es importante, jóvenes, que nosotros conozcamos. No estoy diciendo que aprendamos de memoria, sino sepamos hacer prevalecer nuestros derechos por encima de todo. Nadie, en ninguna parte del mundo existen personas de primera ni de segunda. Todos somos iguales ante la ley, ante el derecho. Por eso siempre se busca la convivencia pacífica y el derecho hace que logre eso. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Hasta aquí todo claro, Licen, todo muy bien explicado. Ya, le agradezco, jovencito. Siguiente, por favor. Dice, no se ve en su pantalla. ¿No se ve? No. Sí se ve, dicen. Ya, ya. Entonces, fíjense, distinguidos estudiantes. Ahora, lo que es el concepto del derecho. Fíjense, no es necesario que lo aprendamos de memoria. Fíjense, nosotros podemos definir el derecho, conjunto de normas y principios que regulan la convivencia para que las relaciones entre las personas dentro de una sociedad. La sociedad es donde ustedes desarrollan sus actividades, jóvenes. Actualmente, en el lugar donde ustedes viven, ustedes desarrollan actividades. Entonces, nosotros estamos normados, tenemos principios. Incluso hay normas en cada sitio donde uno vive. Por ejemplo, nosotros vivimos en diferentes barrios. En los barrios existen normas de convivencia, que si alguien no lo cumple, puede ser sancionado, puede ser llamado a la atención o puede ser denunciado. Entonces, jóvenes, fíjense, se puede definir como un conjunto sencillo, conjunto de normas y principios que regulan la convivencia y las relaciones entre las personas en una sociedad. No es necesario que lo aprendamos de memoria, sino que sepamos que es un conjunto de normas que regulan una convivencia y que nos relacionemos bien, que tengamos una tranquilidad donde vivimos entre todos los seres que habitamos un determinado lugar, en este caso un determinado barrio, una determinada ciudad, una determinada localidad, un determinado departamento. Entonces, eso es el derecho. Fíjense, está clarito. Conjunto de normas y principios que regulan la convivencia y las relaciones. Nosotros donde vivimos, en los barrios, existen ciertas reglas de convivencia. Existen, ¿no? Entonces, el derecho, al poner normas, al colocar principios, nos permite resolver nuestras diferencias de manera justa, imparcial. No irse por conveniencia, sino irse por lo que es justo, por lo que es correcto. ¿Ya? Entonces, fíjense, jovencitos, para que comencemos a conocer lo que es un derecho comercial, un derecho tributario, primero debemos conocer cuáles son nuestros derechos. ¿Qué hace el derecho? Hay un concepto de derecho, pero este derecho permite resolver las disputas, los conflictos que pueden existir. ¿Por qué existen conflictos, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué existen conflictos entre las personas?
¿Alguien me puede decir? Porque Buenas muchas veces, noches. Licenciado, buenas noches. Puede Buenas ser por noches. desacuerdo familiar o porque a veces no se cumplen las reglas que están dentro del hogar o como explicaba usted, dentro de los barrios. Entonces, ¿no? Dependiendo en qué lugar estemos o qué conflicto hay familiar, de trabajo, ¿no? Muy bien, señorita Gloria. ¿Alguien más, por favor? Licenciado, buenas noches, licenciado, bueno, Diga, hay por harto. favor. Ya, yo solo una... Liz, Siga, yo le digo. Licen, también puede ser a veces, surgen por el desarrollo de nuestras propias acciones, a veces, digamos, de la diferencia, a veces por emociones negativas, por la comunicación, sobre todo a veces, digamos, cuando no hay esa comunicación, a veces ya sea en una comunidad o que a veces propiamente a veces entre los amigos, familia, sobre todo a veces cuando no hay comunicación empiezan los conflictos, a contradecirse y es un conflicto destructivo a veces lo que mayormente ocasionamos nosotros, los seres humanos. Muy bien, señorita. A ver, señorita Sandra, por favor. Gracias, licenciado. Yo creo que resumiría todo a una palabra de un gran conflicto es por la conveniencia de que tiene cada uno de siempre querer hacer las cosas a su manera o querer lo que le conviene solo a uno, a veces sin pensar en los demás y ahí empieza todo. Ya. ¿Alguien más? Ya. Fíjense, jovencito. Si nos fijamos nosotros, antes somos seres humanos. ¿Qué somos? Somos seres humanos. Somos personas. Pero ¿cuál es nuestra diferencia, jóvenes? Que pensamos diferente. Reaccionamos de manera diferente. No somos iguales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para que nazca un conflicto entre los seres humanos? Muchos, toditos han tenido una excelente participación y es cierto lo que dicen. Y eso son experiencias de ustedes, jovencitos. Es correcto, la señorita, los jóvenes que han participado, totalmente correcto. Pero fíjense, jóvenes, si nosotros somos seres humanos, pensamos diferentes, reaccionamos diferente. Lo que sí, a veces nosotros no actuamos con empatía. ¿Qué quiere decir empatía, jóvenes? Ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué está pasando la otra persona para que pueda reaccionar así o de esa manera que nosotros tal vez lo tomamos una reacción agresiva? Por ahí ha recibido una mala noticia, por ahí falleció un familiar, por ahí tiene problemas laborales, tiene problemas familiares, sin embargo nosotros queremos que esté permanentemente acorde a lo que nosotros queremos recibir. Y nosotros siempre estamos predispuestos a escuchar lo que nos gusta, no a escuchar lo que quisiéramos escuchar para aprender, así sea dolorosa, jóvenes. Entonces es importante saber solucionar los conflictos, pero poniéndose en los pies de la otra persona del por qué ha reaccionado de esa manera, respetando sus opiniones, lo que él, lo que ella es. Siempre decimos, tenemos que aceptar a las personas tal y cual son, pero también tenemos que saber escuchar. Por ahí también estamos cometiendo errores en nuestras reacciones. Y no es sencillo, jóvenes. Eso es el derecho.
Es importante que nosotros apliquemos el derecho para que como seres humanos consigamos esa convivencia pacífica en el lugar donde vayamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro grupo de amigos, en todo lugar. Las personas a veces reaccionan no porque quieren reaccionar a malas, reaccionan porque algo les afecta. Debemos ser empáticos. Y así evitamos los conflictos, las disputas, las incomprensiones que existen dentro de la misma familia. Pensar diferente, ser diferente. Ustedes están estudiando, jóvenes. Yo los felicito, están en primer año. Pero al momento de uno decidir estudiar es para aprender, para cambiar, para mejorar como ser humano. Y eso hace el derecho. Eso hace que nosotros nos inclinemos por aprender un poquito del derecho. No les estoy diciendo que me aprendan de memoria. Les estoy diciendo que me comprendan qué es el derecho, que se comprendan entre personas para que podamos nosotros tener una convivencia pacífica, tolerancia, comprensión, que direccione nuestra vida a lo justo, a que seamos justos con todas las personas. Siguiente, por favor. Fíjense las fuentes del derecho. ¿Dónde nace el derecho? Las fuentes del derecho, jóvenes, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, tratados y convenios internacionales, principios generales del derecho. ¿Alguien me puede leer lo que son las leyes, por favor, jovencitos? Aquí le dicen, Por favor. ya. Leyes, normas escritas promulgadas por el Poder Legislativo de un país. Pueden ser constituciones, códigos, estatutos, decretos y ordenanzas. Todo Gracias, dice señorita. Por favor, la siguiente. jurisprudencia. Refiere a las decisiones y procedentes establecidos por los tribunales en casos específicos. Las sentencias judiciales pueden interpretar y aplicar la ley similar a situaciones concretas. Costumbres. Se basa en prácticas y usos repetidos y aceptados por la comunidad a lo largo del tiempo. Doctrina. Se refiere a las opiniones y análisis realizados por académicos, juristas y expertos en derecho. Principios generales del derecho. Pueden provenir de tratados internacionales, conceptos morales y éticos o teorías jurídicas fundamentales. Tratados internacionales. Los tratados y convenios internacionales celebrados entre países pueden formar parte del derecho interno de un país si son ratificados y promulgados. Muchas gracias, señorita Delcy. Le agradezco. Fíjense las fuentes. ¿De dónde nace? Las leyes son normas. ¿Dónde se elabora una ley? ¿Dónde nace una ley? En la Asamblea Legislativa. Debe ser promulgado por el presidente para que sea de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Existen diferentes leyes para que los ciudadanos bolivianos los cumplamos. Las jurisprudencias son todas las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia
los diferentes tribunales que puedan existir en los lugares donde viven, los jueces emiten una sentencia. Eso se convierte en una jurisprudencia. Se lo puede utilizar como una referencia para que el juez pueda dictar similar. Se lo utiliza para poder demostrar que ya hubo una situación de esa naturaleza y que el mismo sea considerado y tomado en cuenta por el juez. La costumbre es lo que realizamos en los barrios. Hay normas, hay prácticas. En los barrios tienen sus fiestas de barrio. Es una costumbre celebrar. Pero también cuando se organizan una fiesta de barrio, tienen normas para que no se cometan una serie de irregularidades o ilícitos. Entonces, utilizan la costumbre. Doctrina. Son diferentes opiniones, tal como dice. Escritos por juristas famosos, por expertos en la materia. Los principios pueden ser, como dice, generalmente son conceptos morales. Es lo que les hablaba de hace rato. Lo que es la empatía, lo que es el respeto, lo que es comprender a la otra persona. ¿Ya? Entonces, todos esos principios generales del derecho. Y los tratados internacionales que ustedes escuchan siempre que Bolivia tiene que cumplir una serie de normativas internacionales. Y esos tratados también son fuentes del derecho. ¿Alguien tiene alguna duda, jovencitos? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. ¿Está claro? O siguiente, por favor. Bueno, hemos visto lo que es el derecho. ¿Dónde debemos desarrollar el derecho? ¿Dónde? En el lugar donde vivimos. En el lugar donde vivimos. ¿Dónde vivimos, jovencitos, nosotros? En Bolivia, dicen. En Bolivia. Bolivia es un estado. Un estado. Entonces, tenemos que entender qué es el estado. ¿Dónde vamos a aplicar el derecho? Es en el lugar donde vivimos. ¿En el mundo existe un solo estado o existen muchos estados? Actualmente existen más de 200 estados libres y soberanos, dicen. Excelente, hijo. Excelente. Es eso. Estamos conformados por diferentes estados en diferentes continentes. Están distribuidos en todo el planeta Tierra. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es el Estado. ¿Dónde se origina? Antes las sociedades eran los imperios que iban consolidando y agrandando sus fronteras. Pero eso se ha ido disolviendo. Actualmente se han formado, como dijo su compañero, casi más de 200 estados. 200. Entonces, ¿qué es el Estado? Es una sociedad jurídicamente organizada. ¿Bolivia es organizado? ¿Alguien me puede responder? Sí, dicen, Bolivia está organizado tanto política como administrativamente y por supuesto de manera judicial también, ¿no? Conformado por 4 poderes actualmente. Entonces, hasta aquí vamos cumpliendo como Estado. Sí, dicen.
ejerce el poder soberano sobre un territorio. ¿Tenemos territorio? Tenemos, Listen. Claro que sí. Tenemos nuestro territorio donde nos desenvolvemos, desarrollamos nuestras actividades. Una población. ¿Existe población en Bolivia? ¿Tenemos? Jovencito. Sí, sí, dicen toda la población Todos los que estamos que ahorita en esta vivimos. clase, todos los que estamos en esta clase, somos orgullosos bolivianos que desarrollamos nuestras actividades en nuestro territorio. ¿Cuál es el propósito de la sociedad jurídicamente organizada? Mantener el orden, la justicia, bienestar social, responsabilidad frente a los similares exteriores. Es importante el Estado, jovencitos, muy importante. Funciona a través de un sistema de organización social. Como tal cual dice el derecho, siempre procura mantener la paz, reducir las desigualdades, las incomprensiones, los conflictos entre los ciudadanos. Siguiente, por favor. Ahora, los elementos del Estado. Hace rato hemos mencionado en el concepto los elementos del Estado. ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos del Estado, jovencitos? Hemos mencionado cuando estábamos leyendo el concepto. Población, territorio y gobierno. Correcto, correcto, señorita. Y se incluye la soberanía. La soberanía. Fíjense. Territorio. Tenemos territorio en Bolivia. Población. Tenemos población. El gobierno. Todos los bolivianos escogemos quién nos va a gobernar. Y la soberanía. Todo lo que elaboramos, toda nuestra normativa es netamente para lo que concierne a nuestro Estado. Las normas y principios de los países vecinos no pueden cumplirse y acatarse en nuestro Estado boliviano. Soberanía. Todo lo que nosotros elaboramos, leyes, normas jurídicas, principios, es netamente para nuestro país. Ningún otro país puede influenciar en nuestras decisiones, jóvenes. Entonces, ¿cuáles serían los elementos del Estado? A ver, ¿me ayudan? Territorio, población, gobierno y soberanía, dice. Correcto. Correcto. Esos elementos del Estado también el gobierno mismo del Estado, el gobierno del Estado cuenta con sus órganos que constituyen la base fundamental para vivir en democracia y un gobierno efectivo. Tenemos el órgano legislativo. ¿Qué es el órgano legislativo? ¿Qué conocen del órgano legislativo, jóvenes? La palabra, Listen. Adelante, por favor, hijo. El órgano legislativo en nuestra nación es la máxima entidad o autoridad la legislativa que justamente se encarga de legislar y sancionar leyes en beneficio de toda la población boliviana. Excelente, muy bien. Eso es. El órgano legislativo se encarga de legislar,
Pero ¿dónde legisla? ¿Dónde? La palabra Actualmente en la Adelante. sede de gobierno. En la sede de es gobierno. Muy la, bien. es la Asamblea Asamblea Plurinacional. La Asamblea Legislativa Legislativa Plurinacional. Plurinacional. Correcto, Plurinacional. jovencito. ¿Sí? Ahí desarrollan las actividades las personas que hemos elegido para que puedan gobernarnos, puedan decidir por nosotros. En la Asamblea Legislativa está dividido en 2 cámaras. ¿Me pueden decir cuáles cámaras, qué cámaras existirían en la Asamblea Legislativa? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Diputados. Excelente, eso. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Ellos son los que elaboran las leyes. ¿Alguien me puede decir del órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo es el presidente y su ministro. Muy bien, hijo. El presidente, el vicepresidente y sus ministros. Excelente. Ellos son los que gobiernan, deciden, manejan la economía, manejan la política en nuestro país. Acá lo más sencillo, el órgano judicial, jóvenes. ¿Qué creen que maneja? Justamente le dicen el órgano judicial en el territorio nacional está compuesto por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, ¿no? Con todos los jueces, desde el rango más alto hasta el más bajo en el tema judicial. Correcto, correcto, jovencitos. El órgano judicial, para que nosotros no nos vayamos confundiendo. Hace rato ustedes decían, la Asamblea Legislativa, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros. En el órgano judicial es el que administra la justicia. O sea, es el que administra las leyes que elabora el órgano legislativo. Porque las leyes se cumplen. ¿Ya? El órgano judicial es el que se encarga de hacer cumplir las leyes elaboradas por la Asamblea Legislativa. Ahora, el órgano electoral, ¿qué creen que es, jovencitos? Licenciado, la palabra. Adelante, mi hija. El órgano electoral sería el encargado de organizar las elecciones y asegurarse de que todo el proceso de votación sea justo y transparente. Excelente. Eso es. ¿Alguien me puede decir qué elecciones existen en nuestro país? La palabra, Lesa. Adelante, hijo. Las elecciones que existen en Bolivia, bueno, hasta el momento están las elecciones nacionales para la elección de nuestro presidente, juntamente acompañado de su vicepresidente, senadores, diputados, eso por cada región. También están las subnacionales, que son las elecciones para elegir los gobernadores de los 9 departamentos, y también los alcaldes juntamente con su consejo. Y actualmente también están las elecciones ahora de los magistrados del órgano judicial. Excelente. Eso es. No necesito, creo ya, ni siquiera enseñarles, miren cómo ya dominan. Elecciones nacionales, que es a nivel nacional. Existen las elecciones departamentales, que son las elecciones para gobernadores. Y las elecciones municipales, que se eligen alcaldes, y actualmente las elecciones judiciales. Ya, siguiente, por favor. Ahora, fíjense, hablamos del derecho y ahora hablamos del derecho y el Estado. Fíjense, jovencitos. Habíamos indicado, el derecho son normas que regulan, normas y principios que regulan
a las personas para una convivencia y relaciones pacíficas en una sociedad. El Estado crea y aplica leyes. Habíamos dicho en la Asamblea Legislativa, las leyes. ¿Y con quién lo aplica? Lo aplica con el órgano judicial. Los diferentes órganos realizan sus actividades para que se cumpla. Entonces, el derecho y el Estado tienen obligaciones y derechos de las personas en sociedad. El Estado se encarga de garantizar y se cumplan las leyes. Ambos están en Estado y derecho, deben trabajar juntos para mantener el orden y la justicia en nuestra sociedad, en todo el territorio de Bolivia, en los lugares donde vivimos, para todo el territorio. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí, jovencito? ¿Hay alguna duda? Está claro, Todo licenciado. claro, Lisa. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Pero para que se pueda manejar el derecho y el Estado, ¿qué necesitamos? La Constitución Política del Estado. ¿Alguien me puede decir qué es la Constitución Política del Estado? ¿Lo conocen, jovencitos? ¿Conocen la Constitución Política del Estado? Si no me equivoco, es la Carta Magna, donde están los derechos de vida, salud, educación, seguridad y otros, licenciado. Muy bien, hijo. Correcto. Siguiente, por favor. Acá está. Fíjense, la Constitución Política del Estado. ¿Qué es? Es la norma jurídica suprema que rige al Estado. Les pregunto en el examen, ¿qué es la Constitución Política del Estado? Ustedes me responden norma jurídica suprema, se acabó. Es lo correcto. No hay norma encima de la Constitución, por eso es suprema, jóvenes. ¿Ya? No hay ninguna norma por encima de la Constitución. No se puede vulnerar ninguna norma de la Constitución. Todas las leyes están hechas sin vulnerar la Constitución Política del Estado. Si les pregunto si sale como pregunta de examen, para mí estos tres términos están correctos. No necesito más. Ustedes tienen que saber qué es una norma jurídica suprema. O si ponen norma suprema jurídica o la forma en que vean conveniente, para mí, que utilicen los términos adecuados, para mí está correcto. ¿Qué establece? La autoridad le pone límites a su ejercicio de esa autoridad, límites de los órganos públicos, define los derechos y deberes, jóvenes, garantiza la libertad política y civil, garantiza todos nuestros derechos, pero también nos pone deberes que debemos cumplir porque somos seres humanos. No solo debemos exigir derechos, debemos inicialmente cumplir nuestros derechos, nuestras obligaciones, cumplir nuestros deberes y exigir nuestros derechos. Siguiente, por favor. ¿Cómo está conformada la Constitución Política del Estado, jóvenes? Ustedes cuando tengan alguna situación de consulta, cuando estén trabajando, cuando estén desarrollando su ejercicio libre de su carrera, de su profesión, para poder dirigirse directamente y sepan que la Constitución tiene una estructura, está dividida en 5 partes. La primera parte es la parte dogmática. Nos habla de todos los derechos y deberes.
Y desde la segunda parte hasta la quinta es la orgánica, porque organiza los principales órganos del Estado. La última parte nos habla de la jerarquía de la normativa. ¿Ya? Entonces, fíjense, la Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema para el Estado. Nada más. Siguiente, por favor. Decíamos de la jerarquía de la normativa boliviana. Fíjense, jóvenes. Nuestra jerarquía, la Constitución va encima. No hay ninguna norma encima. Los tratados y leyes nacionales, tratados internacionales y leyes nacionales. Hace rato les había indicado que las leyes nacionales deben ser aprobadas y sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el presidente. Los tratados internacionales, si queremos que se cumplan y nuestro Estado cumpla, deben ser ratificados por el Estado boliviano. La Asamblea Legislativa debe ratificar para que se convierta, para que sea de cumplimiento obligatorio. Acá en el artículo 410, lo que hace rato les decía, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Goza de primacía. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta, jóvenes. No hay ninguna ley encima de la Constitución. Viene la Constitución Política del Estado, leyes nacionales, tratados internacionales, vienen estatutos autonómicos, cartas orgánicas, legislación autonómica, decretos supremos, pero para nosotros, jóvenes, vamos a agarrar lo que es Constitución Política del Estado, la jerarquía de la normativa boliviana, Constitución Política del Estado, tratados internacionales, leyes nacionales, decretos supremos, leyes departamentales y leyes municipales. Solo eso debemos conocer. ¿Ya? Entonces, jovencitos, esa es nuestra jerarquía de la normativa boliviana. Siguiente, por favor. Lo que les decía, derechos y deberes de las personas. Los derechos son las libertades y garantías de los ciudadanos. Tenemos derecho a la salud. ¿A qué más tenemos derecho, jóvenes? Derecho a la educación, A la Lisa. educación, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Derecho a la vida, derecho a la salud. A la vida, correcto. Entonces tenemos diferentes derechos. Son las libertades y garantías de los ciudadanos. Estos derechos generalmente deben ser garantizados ¿por quién? ¿Por nosotros o por el Estado? Por el Estado. Por el Estado. Debe brindarnos seguridad sobre todo para que podamos desarrollar nuestras actividades con seguridad. Pero también tenemos deberes, jóvenes. Los deberes son los compromisos y responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Entonces, habíamos dicho que la parte dogmática de la Constitución Política del Estado habla de los derechos y deberes. Entonces, es importante que si queremos saber algo de derechos y deberes, agarramos la Constitución y abrimos y nos vamos a la primera parte y ahí vamos a ubicar todo lo que son nuestros derechos y nuestros deberes. Jóvenes, es bien triste escuchar, por ejemplo, estuve en una audiencia el año pasado donde acusaron a una persona y la persona dijo, yo cometí este delito porque no conocía las leyes, las normas.
Sin embargo, si ustedes se van a la Constitución Política del Estado, no recuerdo si es el artículo 111 o 112, ahí habla de los deberes. En su numeral 1 dice que todos debemos conocer la Constitución Política del Estado y las leyes de nuestro país. Fíjense, jóvenes, que a veces no podemos estar diciendo que nosotros cometemos algo por desconocimiento. Debemos conocer, jóvenes. Tenemos que leer un poquito, pero no aprender de memoria, sino saber, ¿ya? Conocer. Agarrar la Constitución y decir, a ver, ¿cuál es mi derecho? Pucha, a ver, aquí está, ya. Listo. Entonces, es importante, jovencitos, es importante que sepamos. Siguiente, por favor. Origen de la ley. Aquí les había indicado la ley. ¿Qué es la ley? Fíjense, es un conjunto de normas jurídicas, lo más sencillito, te lo dice. Es un conjunto de normas jurídicas que emana de una autoridad competente. ¿Quién sería la autoridad competente, jovencitos? ¿Dónde se elabora la ley? La Asamblea. En la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, por una autoridad competente, o sea, por la Asamblea Legislativa. Legislativa. Por la Asamblea, conjunto de normas jurídicas que emana de autoridad competente, en este caso de la Asamblea Legislativa, pero debe ser firmada por el presidente. Presidente. ¿No? Regula la convivencia humana. Aquí, ojo, toda ley es de cumplimiento obligatorio. Obligatorio. Fíjense, ¿ya? La ley busca brindar seguridad jurídica, prevenir y resolver conflictos entre los individuos. ¿Hasta aquí alguna duda, jovencitos? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Todo claro. ¿Está claro, jovencitos? Y a ver, para que no solo sea todo derecho, a ver. A ver, vamos a buscar un estudiante. Señorita Claudia Chapi, ¿me escucha? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita. A ver, usted, cuénteme, ¿cómo es la convivencia pacífica en su barrio, por favor? ¿Cómo es la convivencia que tienen en su barrio? En el lugar donde vive. ¿Me escucha, señorita? Sí, le escucho, licenciado, le contesto. Ya. La convivencia que Por existe favor. entre los vecinos de mi barrio, para mí es normal, no existe pelea, o sea, conmigo, ¿no? De mi parte, no hay, entre vecinos tampoco. Yo creo que me llevo bien con mis vecinos que tengo aquí alrededor de mi casa. No veo que tengamos una mala convivencia, ¿no? Excelente, señorita, excelente. Así tiene que ser. Gracias, licenciado. ¿Ya? Así tiene que ser. Siguiente, por favor. Hablamos del derecho público. De aquí ya vamos a entrar a lo que ya vienen nuestros temas de estudio. Derecho público y derecho privado. El derecho se divide en derecho público y en derecho privado. ¿Ya? Entonces, ahorita lo vamos a conocer. Siguiente, por favor. Derecho público y derecho privado. ¿Qué es el derecho público? Fíjense, casi es similar sus términos, pero aquí viene la diferencia. Es el conjunto de normas y regulaciones jurídicas. En derecho privado, el conjunto de normas y regulaciones jurídicas. En público, rigen las relaciones entre el Estado boliviano y los ciudadanos. Público, el Estado y los ciudadanos. Ahora, el privado, fíjense,
rigen las relaciones entre particulares, o sea, entre nosotros, sean personas naturales o sean personas jurídicas. La persona natural es la que forma su empresa de manera personal, la empresa unipersonal. Pero las personas jurídicas son cuando se juntan dos o más personas para crear una sociedad comercial o una empresa comercial con diferente capital. Entonces, a estos los regula el derecho privado. Pero el derecho público, ¿qué es? Las relaciones del Estado boliviano y los ciudadanos, así como las relaciones entre las diferentes entidades gubernamentales. Público, el Estado y los ciudadanos. Privado, entre personas particulares. Ese es el derecho público y eso es el derecho privado. Ahora nos vamos a entrar a lo que son sus ramas. A ver, ¿dónde estarán lo que estamos llevando hoy? Las ramas del derecho público, Estado y los ciudadanos. Derecho constitucional. Derecho administrativo. Derecho financiero. Derecho penal. Derecho tributario. Derecho laboral. El derecho laboral también puede ser puede ser también una rama del derecho privado, porque generalmente las empresas contratan a las personas. Entonces es una relación entre una empresa privada y una persona vendría a ser parte de la rama del derecho privado. Pero también las personas trabajan en las entidades gubernamentales. Entonces ahí ya el derecho laboral se convierte en una rama del derecho público. Entonces nosotros vamos a llevar en este tiempo que nos toca desarrollar las clases, el derecho tributario, que es una rama del derecho público, se refieren a los impuestos nacionales, derecho administrativo, todo el trabajo que realizan las entidades gubernamentales. Y rama del derecho privado, lo que vamos a llevar, derecho comercial. Ah, y aquí me olvidaba el derecho laboral que vamos a llevar como última unidad de estudio. Entonces, esas son las diferencias, jóvenes, entre el derecho público. Y ya estamos entrando a lo que ya queríamos llegar, al derecho comercial que nos toca comenzar. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se ha comenzado desde un inicio. Hemos comenzado con el derecho, hemos comenzado con el Estado, la constitución política del Estado, el derecho y el Estado, fíjense. Posteriormente venimos con lo que es el derecho público y el derecho privado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las diferencias entre derecho público y derecho privado? ¿Qué regulan? El derecho público regula la relación entre Estado y particulares y entre Estados. O sea, el derecho privado, relaciones netamente entre particulares. Las relaciones del personal en el derecho público es netamente de subordinación. En el derecho privado es de coordinación. ¿Cuáles son los intereses en el derecho público? Son colectivos para todo el Estado boliviano. El derecho privado es individual. La elaboración de las normas. Aquí solo interviene el Estado en el derecho público. Y el derecho privado intervienen todos los miembros de un directorio y el personal, pero realizan normas de mutuo acuerdo para que todo llegue a una igualdad de condiciones. Fíjense las diferencias. Siguiente, por favor. A lo que vinimos, jovencitos. Derecho comercial.
A ver, ¿alguien me puede decir qué entiende por derecho comercial? La palabra, Listen. Por favor. El derecho comercial creo yo que se refiere a todo lo relacionado con el comercio, lo que regula todo lo que son entradas, salidas, compras, ventas, todo lo que es comercialización dentro del Estado boliviano. Excelente, hijo. Gracias. ¿Alguien más? Ya. Siguiente, por favor. Derecho comercial. Ahora sí, ya pasamos, ya dimos una introducción del derecho, ya estamos en el carril, ya estamos en la riel, ya estamos encaminados para conocer lo que es el derecho. Las unidades de estudio que corresponden en base a derecho comercial, tributario, laboral y administrativo que vamos a llevar. Ya nos hemos encarrilado lo que es el derecho, entonces ahora ya netamente vamos a ingresar al derecho comercial que vamos a llevar durante esta semana. El derecho comercial, dice, nace como por imperativo de la realidad, como necesidad de creación consuetudinaria, costumbres, ¿ya? Que regulen la actividad de los comerciantes. ¿Ustedes creen que el comercio es de este siglo, del siglo pasado, jóvenes? ¿Creen que el comercio solo se ha dado recién? ¿Es de La reciente palabra, Listen. creación? Adelante, por favor. En realidad, Listen, se cree que el comercio nació desde que la humanidad empezó a sembrar y necesitó comercializar, intercambiar productos. Yo tenía arroz, pero no tenía carne, entonces pasaba en el trueque, ¿no? De ahí empezó a nacer el comercio y se expandió hasta lo que conocemos hoy en día, Listen. Excelente análisis. Es eso, jovencito. A ver, señorita Diana Melgar, ¿me escucha? Sí, Listen. ¿Qué comercios existen en el lugar donde vive, señorita? ¿Qué comercio ha observado usted? Comercio de agricultura, de ganadería. Ya. ¿Alguien puede? Muy bien, señorita. ¿Alguien más puede aportar? De la canasta familiar también, doctor. Muy bien. Canasta familiar, comercio, el comercio que vemos en los mercados, en compra, venta de productos, Bienes y compra, servicios. bienes y servicios, compra y venta de las necesidades que, que cada persona tiene o necesita. Entonces, el comercio se da en todo lugar y así ha comenzado la historia de nuestra humanidad con el comercio, ¿ya? Entonces, pero esto también ha sido regulado. Desde antes se regulaba, pero no habían normas escritas. Solo eran normas elaborados de costumbre, de acuerdo a las costumbres del lugar donde se desarrollaba ese comercio. ¿Qué es el derecho comercial? A ver, señorita Erika Vaca, ¿me escucha? Señorita Erika Sí, Vaca, ¿me Licen, escucha? Por ¿lo escuchó? favor, le rogaría si puede dar lectura a lo que es el derecho comercial, señorita. ¿Puede observarlo?
Listen, yo puedo. Ya, a ver, le ruego, señorita. Derecho comercial, origen del derecho comercial. Derecho comercial nace por imperativo de la realidad como necesidad de creación consuetudinaria de normas que regulan las actividades de los comerciantes. Derecho comercial en Bolivia es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan el comercio, el mercado, a sus actores y aquellos bienes y actividades que tienen una relevancia en materia comercial. Objetivo del derecho comercial en Bolivia. Se ocupa de que las leyes y normas estipuladas en el Código de Comercio se cumplan con totalidad, rigiendo de esta manera a los comerciantes, establecimientos de comercio y como tal a todos los actores de comercio. Muchas gracias, señorita. Le agradezco mucho. Fíjense, aquí ya nos vamos al derecho comercial. ¿Qué es? Conjunto de disposiciones jurídicas. Disposiciones jurídicas, normas jurídicas. ¿Qué van a regular? El comercio, el mercado, los actores. ¿Quiénes vendrían a ser los actores? Comerciantes, ¿no es cierto? Comerciantes y consumidores. Todos los bienes y actividades que tienen relevancia en materia comercial. Un concepto claro para mí es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan el comercio. Punto. No hay más. ¿Ya? Disposiciones. O pueden poner normas jurídicas. Pueden decir normas jurídicas. El conjunto de normas jurídicas que regulan el comercio. Con eso se generaliza. Pero fíjense lo importante que es el derecho comercial. Dice que todas estas leyes y normas deben cumplirse. Y para que se cumplan existen las autoridades competentes. Controlan a los comerciantes, controlan los precios, controlan el movimiento del comercio, de los productos. Controlan que los establecimientos de comercio cumplan con todos los requisitos exigidos en cuanto a limpieza. Y en sí a todos los actos de comercio que existen. ¿Alguien tiene palabra, alguna duda doctor. sobre el derecho comercial? La palabra. Adelante, hijo. Doctor, ahorita que estamos viviendo esta situación de que los precios se están elevando, entonces con el derecho comercial se tendría, como dice aquí, se tiene que regular en su totalidad, no solamente basarse en la canasta familiar, porque no es lo único que está subiendo, ¿no? Sino también los productos de limpieza. Se ha podido observar que en algunos, por ejemplo, un colino que anteriormente comprábamos en 10 bolivianos, ahora cuesta 17. Quiere decir que se ha incrementado en un 70% su precio, pero a eso nadie le está diciendo nada, solamente todo el mundo se basa en la canasta familiar, claro que es lo que más afecta, ¿no? a la población, pero también hay artículos de primera necesidad que están subiendo, y eso, ¿quién lo debería regular? ¿También la intendencia? Existen las autoridades competentes. Gracias por su intervención, hijo. Tiene toda la razón. Es cierto que nuestro país está sufriendo una etapa de inflación desmedida, ¿no? O sea, todo está subiendo, existe una crisis económica y esa crisis económica, su efecto es la subida de precios en los productos, en los diferentes mercados, en los diferentes productos, en los diferentes actos de comercio, como son la situación de entrega de servicios, entrega de
de bienes. Entonces, existe. Pero toda esta situación, existen las autoridades competentes. Lógicamente, seguramente ustedes, no sé si habrán llevado o van a llevar posteriormente, la oferta y la demanda. Existe oferta y demanda, jóvenes. Cuando existe productos en exceso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los precios bajan, dicen. Los precios bajan. Y si existe reducida producción y reducido ingreso y la misma influencia de los países vecinos en cuestión de su economía, entonces los productos tienden a subir. ¿Y cuál es el efecto? Reducida demanda, pero el precio se va elevando. Es como usted decía, jovencito, es cierto. Las autoridades competentes deberían intervenir. ¿Y cómo deberían intervenir? Haciendo un estudio de por qué está subiendo los precios. Hace rato hablábamos del derecho público. Los organismos del Estado. Los organismos del Estado son todas las entidades gubernamentales, o sea, del gobierno nacional, las entidades del gobierno departamental y las entidades del gobierno municipal. Ellos deberían intervenir y velar por los intereses de las personas que viven en sus regiones. O buscar políticas para que pueda producirse más y reducir los precios. Es cierto que dice que ha subido, por ejemplo, en una determinada oportunidad, y es cierto eso que dice el jovencito del Colino. Antes se pillaba hasta en 8 bolivianos, ahora de verdad que se pilla y es el doble. Pero no hay quien regule. ¿Ustedes han escuchado alguna autoridad que haya dicho, bueno, aquí vamos a utilizar y vamos a hacer cumplir la norma en cuestión de precios? ¿Han escuchado en las noticias que alguien se haya puesto a eso? No, listen. Entonces, No, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes son el futuro. Ustedes son el futuro. No tenemos que olvidarnos de cumplir nuestras funciones. Nada más, la norma nos estipula. Si cumplimos funciones en derecho público, en entidades públicas, solo es cumplir. Y cuando ustedes decidan, sean profesionales, sean excelentes profesionales, van a cumplir y se dan cuenta que existe normativa. Es sencillamente entender y conocer. Por eso es importante que conozcan, jóvenes, para que se vayan dando cuenta que sí hay normas. Ahora, si hay personas que estando en un cargo no lo cumplen, bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Parece que desconocen la normativa para poder regular esa situación. Ha crecido efectivamente los precios de manera descontrolada. De eso no hay ninguna duda, jóvenes. Pero las autoridades para eso son elegidos, pues. Para eso nosotros elegimos. Pero no se olviden, ustedes son el futuro y cuando les toque cumplir, háganlo con responsabilidad. Pensando en la convivencia pacífica que nosotros debemos desarrollar, que debemos vivir. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Qué artículos de la Constitución protege? Fíjense, siempre se toma la Constitución política del Estado.
El Estado, el artículo 309, parágrafo 1. El Estado reconoce, protege la iniciativa privada. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales. Derecho comercial. Está en la Constitución Política del Estado. Siguiente, por favor. Pero ahí está. Hemos visto en el Código de Comercio, existen normativas. Dice que garantiza jóvenes. Ahora tenemos un Código de Comercio, que es la Ley de Comercio. Código es sinónimo de ley, ¿ya? Es una ley que ha sido aprobada por una asamblea legislativa. Entonces, fíjense acá, ¿qué es el Código de Comercio? Es una ley que regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. Sencillo. Relaciones jurídicas de la actividad comercial. Regula el código. Tiene diferentes artículos. Fíjense, si digamos, existen artículos en el Código de Comercio, pero no, dice, en los casos no regulados expresamente, o sea, si no existieran artículos referentes al comercio en nuestro Código de Comercio, se aplicarán lo que es, por analogía, lo que es el Código Civil. Si no existieran, se aplica lo que es el Código Civil. Nuestro Código de Comercio fue promulgado, a ver, jovencito Erwin Mapari, ¿me escucha? Erwin Daniel Mapari, ¿me escucha? Higinio Durán, ¿me escucha, jovencito? Bueno, ¿alguien puede darme lectura cuándo fue promulgado nuestro Código de Comercio, jóvenes? La palabra, Licen, ¿puedo leer? Por favor, hijo. Promulgado mediante decreto ley número 14379 de 25 de febrero de 1977, se aprobó y promulgó como ley de la República el Código de Comercio en su título preliminar y sus 4 libros con 1.693 artículos de hacer. Sí, artículos. Gracias, hijo. ¿Qué observan aquí, jóvenes? La fecha de la promulgación. ¿Qué creen ustedes? Cuando éramos república. Y seguimos aplicándolo. No se olviden, yo siempre voy a decir, ustedes son el futuro. No se olviden de que nuestras leyes, nuestra sociedad avanza. Avanza. La tecnología y la ciencia avanza. Entonces, ¿nuestras leyes creen que debe estancarse? La palabra, Licen. Adelante, hijo. La verdad, nuestras leyes bolivianas, según la jurisprudencia internacional, dicen que son muy buenas leyes, pero no se las aplica, ¿no? Sino más bien se las debería verificar y se las debería actualizar a lo que es el contexto actual, dicen, principalmente del comercio internacional y digital con lo que ya vivimos ahora. Correcto, correcto, hijo, gracias. Eso es, o sea, es lo que yo les decía, no debe estancarse. La Asamblea Legislativa ya debería estar trabajando en proyectos de ley para que esto pueda actualizarse. Existen muchas actividades que se desarrollaban en el año 1980 que actualmente ya no se desarrollan. Existen, jóvenes. Entonces, el futuro son ustedes. Son futuros presidentes,
diputados, senadores, directores, ministros, no se olviden cuando ocupen los cargos de trabajar por nuestro querido país, actualizando todo. Siguiente, por favor. El comercio. Si yo quiero realizar una actividad comercial, debo cumplir un requisito, que es el registro de comercio. ¿Qué es el registro de comercio? Señorita Inés Rivero, ¿me escucha? ¿Me escucha, señorita? Sí, dice, disculpe, no escuché qué preguntó. No, ¿me escucha? Le estoy preguntando. Sí, lo escucho. Por favor, le puedo pedir si puede leer lo que dice la diapositiva, mi hija. Ya. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Registro de Comercio. Tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto a los cuales la ley establece esta formalidad. En nuestro país, el registro de comercio se los realiza en el Servicio Plurinacional de Registros de Comercio. Es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, SEPREC, es la entidad pública descentralizada y encargada principalmente de administrar y ejercer funciones de registro de comercio en Bolivia. Fíjense, jovencitos, es importante. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, hija. Fíjense, el registro de comercio es una entidad pública creada por ley, por decreto supremo. Toda entidad comercial que va a desarrollar actividades debe tener su registro de comercio, es decir, su personería jurídica. Tómenlo en cuenta, jóvenes. Siguiente, por favor. Actos de comercio. Señorita Juliana Frías, ¿me escucha? Juliana Frías. Junior Roseu, ¿me escucha? Jovencito, Yo lo leo, Licen. por favor, señorita, le agradezco. Actos de comercio en Bolivia. Actos de comercio son aquellas actividades y operaciones comerciales que tienen fines de lucro para quienes las realizan. Característica de los actos de comercio en Bolivia. Son intercambio de bienes, circulación de riqueza, especulación y su objetivo es de lucro. Actos de comercio. Actividades comerciales con fines de lucro. Eso es lo que busca un acto de comercio, regulado por el derecho privado. ¿Ya? Intercambio de bienes, servicios, riqueza. Generalmente su objetivo es generar dinero. Generar honestamente su dinero. Trabajando. Acto de comercio. Sin inmiscuirse en lo ilícito. Vulgarmente decimos sudando la camiseta, trabajando para poder ganar y estar satisfecho de haber obtenido un monto de dinero, pero trabajando.
dedicándose con responsabilidad, con voluntad, sin engañar, sin incurrir o ingresar en lo ilícito. Importante el derecho. Lo justo, lo recto, lo correcto, lo equilibrado. Siguiente, por favor. Elementos y sujetos de los actos de comercio. Señorita Caterín Barroso. ¿Me escucha? Señorita María del Carmen Guachurne. Yo lo leo, Licen. Por favor, jovencito. Elementos de los actos de comercio. 1. Objeto. Debe tratarse de una actividad comercial o empresarial. 2. Sujeto. Debe ser realizado por un comerciante o empresario. 3. Finalidad. Debe tener como objeto la obtención de beneficios económicos. Sujetos de los actos de comercio son los siguientes: las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse, y las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Muchas gracias, jovencito, muchas gracias. Fíjense, elementos y sujetos de los actos de comercio. Es importante que conozcamos estos jóvenes. Es importante. Tómenlo en cuenta para una posible pregunta de parcial. Los elementos de los actos de comercio. Objeto, actividad comercial. Su objetivo es una actividad comercial. ¿Quién lo debe realizar? Alguien que se dedica al comercio o empresario. Y lo último, ¿qué se busca cuando nos dedicamos a una actividad de comercio? Beneficios económicos. Objeto, sujeto y finalidad. Elementos de los actos de comercio. Todo esto está regulado por el Código de Comercio. Si queremos realizar un acto de comercio, debemos tener registro de comercio. No nos olvidemos. Algo legal. Algo que esté enmarcado en la norma, para que no estemos a escondidas, escondiéndonos y haciendo y cometiendo algo ilícito. Porque un acto ilícito es aquella actividad que está fuera de la norma, que no cumple la norma. ¿Ya? Y nosotros tenemos que estar preparados para cumplir la norma, jóvenes. Debemos cumplir. Y así no vamos a tener ningún problema. Sujetos de los actos de comercio son las personas naturales, nosotros. Personas naturales. Tenemos capacidad para contratar y cumplir obligaciones. Y las personas jurídicas, como les decía anteriormente, están constituidas en empresas comerciales o sociedades comerciales. Siguiente, por favor. Clasificación de los actos de comercio. Fíjense, para conocimiento de ustedes, jóvenes. La clasificación de los actos de comercio puede ser público o privado. El acto de comercio por entidades públicas, entidades del gobierno. Privado, entre personas naturales que realizan actos de comercio. Puede realizarse actos de comercio transportando productos vía fluvial, terrestre, marino o aéreo, por mar.
Un acto de comercio puede ser al por mayor. Hay quienes son mayoristas y hay quienes son minoristas. Al contado o a crédito. Obtenemos productos para vender. Hay muchos que lo pagan al contado y hay otros que lo tienen a crédito. A medida que van vendiendo, van cumpliendo su obligación. Lícito o ilícito. Aquí lo que les decía, cuando observancia de las leyes vigentes de comercio. ¿El comercio de azúcar es lícito o es ilícito, jovencitos? ¿Qué dicen? El azúcar es lícito, ya que está aprobado por una entidad, no recuerdo ahorita, está aprobado para la venta a la sociedad en conjunto. Por el SENASAC, ¿no, jovencito? Gracias, Sí, hijo. exacto, señor. Ahora, el comercio de droga, ¿es lícito o ilícito? Ilícito. Ilícito. No deben inmiscuirse, ni siquiera pensar en eso. Nosotros estamos estudiando esta materia para siempre ingresar en lo que es correcto, en lo que es lícito. No pensar en lo ilícito. Importación y exportación, sea del territorio nacional al extranjero o del extranjero a territorio nacional. Libre o monopólico, dependiendo de las ofertas que existen en el mercado. Siguiente, por favor. Jovencitos, este trabajo, el día lunes han realizado diferentes trabajos, diferentes que se les ha indicado y tienen plazo para su entrega. Entonces, esto no lo vamos a realizar, ¿ya? No lo van a realizar, por favor. De esta manera, vamos a concluir la clase de hoy. De verdad, espero que hayamos aprendido un poquito del derecho, que hayamos comprendido que conocer el derecho es importante para que desarrollemos nuestras actividades diarias, nuestras actividades enmarcadas en lo que es justo, en lo que es correcto, en lo que es lícito, en no dañar al prójimo, en entender al prójimo, en síntesis, desarrollar una convivencia pacífica en el lugar donde vivimos, en el lugar donde desarrollamos nuestras actividades. Convivencia pacífica, paz, tranquilidad, comprensión, sencillamente derecho. ¿Ya? Espero que me hayan comprendido, espero que no los haya cansado y espero que hayan comprendido algo del derecho. Es importante, jóvenes. Les agradezco mucho por la gentileza de haber participado, de haber ingresado a estas clases, del interés que le están poniendo y estoy seguro que vamos a aprender. Estoy seguro que no me voy a cansar de decir que ustedes son el futuro y que deben aplicar lo que es la norma, deben hacer cumplir, deben elaborar, ¿ya? Muchas gracias, Licen. De esta manera terminamos la clase. Licenciado Yeri Takigawa, le agradezco mucho, por favor. Voy a concluir la clase de esta manera. Tengan ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga y los proteja a ustedes y a toda su familia.